Buenos días, mi nombre es Carla Mesa Concha y el día de hoy voy a exponer los avances en el proyecto de investigación para este curso. Para comenzar tenemos el título, Las aves, un acercamiento al problema de la sátira reescrita en la actualidad. Este pretende reflejar de qué tratará el documento, rescatando los elementos importantes, pero redactados de una forma más general. De esta forma doy paso al objetivo general. Identificar los elementos satíricos de la comedia a través de la observación del proceso y de las modificaciones realizadas en la reescritura del texto Las aves de Aristófanes, para reflexionar en torno a las estrategias tanto en la dirección como en el diseño de la puesta en escena final. Dejo en claro lo que se espera alcanzar en el desarrollo de este proyecto. De esta forma se termina por comprender su relevancia en el fundamento sobre este mismo objetivo, el cual viene a continuación. Fundamento del objetivo general. Consideramos necesario identificar los elementos satíricos que serán utilizados en la conceptualización de lo que plantea la dirección para el texto Las aves, ya que permite el entendimiento de las estrategias que se proponen tanto para la actuación como para la visualidad escénica. Es decir, la relevancia de este recae en cómo se configura la información recabada en la investigación del contexto de la sátira para poder indicar el camino a seguir de las modificaciones del texto, pero desde una visión que introduce las temáticas actuales presentadas por los estudiantes de actuación y diseño teatral, como situaciones a reflexionar de lo satírico en la que se entiende la obra. Por ejemplo, la discriminación hacia el extranjero, el pensamiento machista, la invasión a territorios ajenos a la humanidad conquistadora, entre otras. Todo lo anterior llevaría por consiguiente la configuración de un sistema de estrategias que establecería las directrices para la creación de un proceso artístico, en el cual tanto la dirección como el diseño integral quedarían inscritos en las lógicas conceptuales pertenecientes al camino por recorrer en el taller de puesta en escena 4. Es por esto que es de vital importancia dejar registro del proceso tanto teórico como artístico de la propuesta escénica, ya que establecería una forma de poder llevar a cabo una obra de la comedia antigua bajo un imaginario de la actualidad, para entender cómo la sátira ha sido practicada desde la idea de una herramienta de subversión, permitiendo comprender la estructuración de la sociedad, tanto en la Grecia antigua como en el mundo actual. Y a partir de este se desprenden tres objetivos específicos con sus respectivos fundamentos. El primero es el siguiente: identificar los elementos satíricos por medio de la indagación desde un marco bibliográfico relacionado a la sátira y la comedia antigua, que permite el entendimiento de su uso en la Grecia antigua. Este busca otorgar un contexto a quien lo lee para entender a qué nos referimos con elementos satíricos y cómo se planteaba en la comedia griega, como por ejemplo en la obra de Las aves de Aristófanes. De esta forma doy paso al fundamento de este objetivo. Creo urgente, antes de poder iniciar la investigación con relación a las modificaciones, el proceso y las estrategias, establecer un marco contextual que nos permita configurar un campo teórico bajo una lógica temporal, que se diferencia al momento de reescribir la obra por parte de los directores, los contadores auditores. La relevancia de lo anterior conlleva que se indaguen en los elementos satíricos, ya que esto nos permite acceder a un contexto respecto a la utilización de la sátira en las obras de comedia antigua, mediante la información extraída que aparece en los siguientes textos: Aristófanes, de Luis Gil Fernández, y Hechos generales y hechos griegos en el origen de la sátira y la crítica, por Francisco Adrados. A su vez se suma el texto Las aves de Aristófanes, obra de carácter satírico en la cual se presentan a los hombres que desean construir una ciudad en las nubes, pero tienen como impedimento el convencimiento de quienes viven ahí, las aves, que permite establecer una relación temporal entre el recurso satírico de la Grecia antigua y cómo se reestructura en nuestro tiempo por los directores. De esta forma doy paso al objetivo específico número 2. Observar el proceso de las modificaciones propuestas por la dirección en la reescritura del texto Las aves a través de la relación entre los elementos satíricos identificados y cómo son adaptados en la puesta en escena actual. Este propone el entendimiento entre las relaciones propuestas por los directores con el texto original mediante la reescritura que conserva los elementos satíricos pero reformulados para la actualidad. Esto se logra entender de mejor manera al ver la pertinencia con la que se refiere en el fundamento de este objetivo. Fundamentos del objetivo específico número 2. Considero pertinente, para mayor comprensión de las conexiones establecidas entre ambos textos, ya sea personajes, situaciones y objetivos, indagar en aquello que está siendo planteado como contexto actual, dado que la propuesta de dirección ha desarrollado una idea de imaginario pop de los años 2000, dentro de la cual se observan modificaciones desde una perspectiva que nace de las propuestas entregadas por los estudiantes de actuación y diseño teatral a lo largo del taller de puesta en escena 4,
Entre esas conexiones se presenta la resignificación de las aves del texto como seres que tendrían un rol en el mundo de los humanos, las relaciones de jerarquía en el mundo de las aves en base a la humanización traída por los protagonistas definidos como hombres, el guiño a personajes y frases que se encuentran en el imaginario colectivo para poder conceptualizar la obra al público, pese a que esta continúa refiriendo a la cultura y mitología griega. Cabe señalar que el proceso de reescritura ha demostrado que las complejidades que se levantaban por la propuesta de dirección suponen una exigencia respecto al entendimiento de la sátira, para reestructurarse en un nuevo texto que lleve lo fundamental de los elementos satíricos confluyendo con lo planteado por los cursos de actuación y diseño teatral, respecto a la conceptualización de temáticas que son pertinentes para llevarlo a cabo. Y ya para finalizar con los objetivos específicos y su fundamentación, doy paso al tercer objetivo específico. Reflexionar sobre las estrategias propuestas en el taller de puesta en escena 4, tanto en la dirección como en el diseño de la puesta en escena a través de la adaptación del texto realizado. En este se establece una reflexión en torno a las estrategias propuestas tanto por los directores como por el equipo de diseño, resultando relevante para comprender la finalidad del documento, entendiéndose en el fundamento de este mismo. Fundamento del objetivo específico número 3. Pondero necesario distinguir los enlaces que aparecen en la dirección y diseño a partir de la reescritura del texto, porque da a entender cómo se formulan las estrategias en base a la sátira para la construcción de una puesta en escena en la comedia. A partir de esto se establece una lógica entre el funcionamiento del proceso de la puesta en escena, en la cual se perfilan las siguientes estrategias para ejemplificar las utilizadas en la adaptación del texto en cuestión. El contraste entre el diseño de vestuario frente a la actuación de los personajes, cómo se representa visualmente una idea para luego ser cambiada por su comportamiento en escena, el recurso al prototipo del personaje cómico rescatando ciertos movimientos característicos de este, mientras representa un grupo generalizado de personas de la actualidad, la estructuración de la obra como momentos musicales que aportan el entendimiento de la diferencia entre el mundo humano y el de las aves, entre otras. De esta forma se genera un análisis de las decisiones desplegadas respecto a las estrategias escogidas, tanto por la dirección como por el equipo de diseñadores, en la cual se distingue una conceptualización clara que nace desde la reescritura y que se mantiene a través de todo el proceso creativo que continúa después de esta. Por último, se presenta la descripción de las herramientas metodológicas, la cual responde a la mecanización del proyecto respecto a los materiales a utilizar y cómo responden al objetivo general del proyecto. Las herramientas metodológicas responden a la necesidad de un primer momento generar un marco contextual relacionado a la sátira, la conceptualización y reescritura del texto de las aves de Aristófanes, para recaer en el entendimiento de las estrategias propuestas para la puesta en escena en la actualidad. En un primer momento se identificarán los elementos satíricos pertenecientes a la comedia antigua y cómo se estructura dentro de una obra a partir del texto Las aves de Aristófanes. Lo anterior se efectuará mediante la relectura de las investigaciones realizadas en clases a partir del texto Aristófanes, de Luis Gil Fernández, y Hechos generales y hechos griegos en el origen de la sátira y la crítica por Francisco Adrados. A su vez, se suma el trabajo de mesa efectuado por los estudiantes de actuación y diseño teatral en las clases de taller de puesta en escena 4, junto con los directores, los contadores auditores, en la cual se expondrán las apreciaciones respecto al texto original, haciendo conexiones con temáticas actuales que pudieran tratarse en esta nueva puesta en escena. Sobre esta base se dará paso a la conceptualización de esta, partiendo por el cuestionamiento de lo que representan las aves y cómo se podrían resignificar. Esto sucedería mediante la reflexión de las tareas expuestas por ambos cursos, ya sea videos, imágenes, poemas y audios que son presentadas como propuestas para entender las posturas de cada estudiante respecto a lo que conlleva ser un ave. Tomando en consideración lo anterior, los directores pondrían en marcha el proceso de reescritura del texto Las aves, nutriéndose del imaginario creado colectivamente los estudiantes en cuestión, entrelazando algunas ideas originales de la comedia antigua con una perspectiva actualizada de esta, respetando ciertos códigos de la sátira, pero haciendo énfasis en el cuestionamiento sobre cómo se configura el mundo de la obra con la llegada de los personajes principales a las nubes. Posterior a esto, se formulan estrategias para la reescritura del texto, mediante la reformulación de la obra tanto en lo escrito como en la visualidad planteada desde la sátira. Para esto se utilizarán los apuntes tomados de las referencias propuestas por los directores y estudiantes, tanto para el comportamiento de los personajes como para el diseño integral de la obra, estableciendo una configuración bajo un imaginario en común donde convergen las muestras actorales y los bocetos de las tres áreas del diseño, escenografía, vestuario e iluminación, para llegar a un punto común. A esto se le sumarán fotografías del proceso artístico, tanto de los actores como de las diseñadoras, al igual que la bitácora que será realizada por el equipo de diseño sobre la obra, en donde se encontrarán registros de la puesta en escena una vez sea estrenada. Cabe destacar que lo planteado se complementará con textos que irán apareciendo en la medida que estos sean necesarios para la formulación del proyecto investigativo.
Y bueno, esta fue la presentación de mi proyecto de investigación. Muchas gracias por escuchar y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.